Muy bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Para mí es una bendición poder estar con ustedes por este medio. Y como nos fue recomendado, comunicarles un mensaje y agradezco la atención de cada uno de ustedes. Y quiero hablarles sobre siempre lo que es el evangelismo y precisamente sobre actuar a la capacidad de Dios. Tenemos un versículo muy interesante en Juan capítulo 15, versículo 5. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, esto lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. De manera entonces, mis hermanos, como Jesús dijo, sobre todo es estar siempre con Cristo, porque para actuar sinceramente a la capacidad de Dios, tenemos que estar con Él, y si estamos con Él, estará con nosotros, desde luego. Por eso dijo Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Es tan importante esa palabra de permanecer en Él. Solamente de esa manera vamos a dar fruto, porque separados de Él no podemos dar frutos. Dios nos ha mandado a trabajar más fuerte respecto a la evangelización, y claro, en ese caso no podemos hacer la obra si estamos separados de Dios o descuidados de Dios. Entonces necesitamos en este caso su presencia, porque sin la presencia del Señor no vamos a poder hacer nada. Hay tantos casos de evangelismo que se dio durante el ministerio de Jesús, pero lo primero que se ve es que había estado con ellos, practicando con ellos. Después de eso, hicieron maravillas. Siempre la presencia de Jesús hizo muchas cosas. Tan solamente con la presencia de Él en una reunión se dio los milagros, se dio salvación y tantas cosas que sucedieron. Por eso es tan importante que estemos con Jesús. Es número uno en la vida, como ministerios, como pastores que somos. Hemos sido llamados a una responsabilidad tan grande y por lo tanto no podemos descuidar esa área, porque si su presencia no está con nosotros, como dijera Moisés, no nos saque de aquí. O sea que, como que no podemos hacer nada. Entonces es tan necesario la presencia del Señor en nuestra vida como ministerios. Así que, mis hermanos pastores, les animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: no nos separemos de Dios, no descuidemos de su presencia, estemos siempre con Él, buscándole por todos los medios, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, porque cada vez que leemos la palabra es vida para nosotros como siervos de Dios. Pero también cuando nos comunicamos con Él, también somos fortalecidos y la presencia de Dios está con nosotros. Y entonces, si su presencia está con nosotros, y entonces vamos a hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y entonces
es necesario entonces lo que sinceramente es la presencia de Dios, porque de otra manera no vamos a poder hacer lo que nos ha mandado hacer. Es una gran responsabilidad, es un gran compromiso. Por eso es necesario, como dijo Jesús, también en el capítulo 14, versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y que el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y entonces, y Jesús, siendo Dios, necesitaba la presencia del Padre. Entonces nosotros necesitamos la presencia de Dios para poder cumplir con ese gran compromiso que Dios nos ha dejado en cuanto al evangelismo o en el desarrollo de nuestro ministerio, porque de otra manera no vamos a dar lo que realmente el Señor nos ha llamado a hacer. Así que mis hermanos pastores, a la verdad les digo, yo veo que más que nunca estamos en un gran compromiso con Dios y lo tenemos que hacer, porque no tenemos y no vamos a esperar de otro, sino que de nuestro Padre que está en los cielos. Tenemos el caso de la pesca milagrosa, que lo conocemos, cuando los apóstoles trataron de pescar, pero no pudieron. Posiblemente no es que no había, pero había algo importante, que era necesario la presencia de Jesús para que ellos pudieran hacer. Por eso dijo Pedro: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, se encerraron cantidad de peces y la red se rompía. Se puede ver pues que habían tratado toda la noche, y por cierto, claro, Pedro era un experto en ese trabajo, pero en ese momento solo no podía hacer. Tenía que reconocer que necesitaba la presencia de Jesús, la orden del Señor. Qué interesante realmente cuando el Señor está con nosotros, no solo todos, como que nos hace fácil todo, pero como cuando no está la presencia del Señor, todo nos cuesta, nos es difícil, no hallamos, a veces como que la gente ni hace caso, pero realmente porque hace falta la presencia de Jesús. Y entonces, porque se ve este caso de Pedro, cuando tira la red en el nombre del Señor, conforme a las palabras del Señor, se dio el gran milagro de la pesca, que se encerraron gran cantidad de peces. Y eso son milagros que se dieron, pero usando y teniendo la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos pastores, ¿qué necesitamos para que se dé la pesca milagrosa que Dios nos ha hablado? Y creo que, sinceramente, Dios no está bromeando con nosotros, sino que nos está hablando. Pero, sinceramente, tenemos que acercarnos a su presencia para que los milagros se den. Yo sé que los lugares son difíciles,
para la evangelización, pero cuando lo estamos haciendo en el nombre del Señor y con la presencia del Señor, vamos a ver la mano de Dios manifestarse, porque Él hará las cosas, porque la verdad nosotros sencillamente actuamos como Él nos dice, y entonces tenemos que actuar conforme la palabra y conforme su mandamiento y en su nombre. Yo veo tres cosas tan importantes: actuar o hacer conforme a la palabra, porque yo creo que la verdad conocemos mucho, gracias a Dios, la palabra del Señor, porque no nos ha hecho falta conocimiento. Y entonces tenemos que actuar siempre conforme a la palabra del Señor. Pero también, así como el Señor nos manda hacer, así lo tenemos que hacer. Porque a veces resultamos haciendo otra cosa que no es así como el Señor dice. Cuando Jesús le dice a Pedro, tira la red a la derecha, es importante obedecer en ese momento. Tenía que obedecer a la derecha, a lo correcto, a lo exacto. Y entonces obedeció y lo hizo. Y sí se dio cuenta que sí había peces. Y entonces a veces nosotros también estamos tirando la red por donde caiga. Y entonces es necesario que aprendamos y le pidamos al Señor la manera exacta cómo hacerlo. Porque lo primero en realidad es necesario, como dije, la presencia del Señor en nuestra vida, en la iglesia, todos los hermanos, para que vayan y evangelicen. Se habla de una mujer samaritana que evangelizó a su pueblo, pero iba con la presencia de Jesús. Ya no iba aquella mujer sola, sino iba con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando habló, el pueblo escuchó, se alborotó la ciudad. Y entonces lo mismo si nosotros no estamos con la presencia del Señor, aunque hagamos como lo que dice la palabra, pero si la presencia del Señor está haciendo falta en nosotros, siempre vamos a hacer las cosas a media. Y entonces es necesario su presencia, su palabra y también obedeciendo sus mandamientos. Porque si Él nos ha mandado a evangelizar, hacemos las cosas, tiene que suceder. Porque cuando el Señor dice las cosas, es porque va a suceder. Porque no estamos haciendo las cosas como se nos ocurrió o el tiempo que queremos, sino que Él nos ha dicho. Y entonces, sencillamente estamos obedeciendo la palabra, sus mandamientos, y lo hacemos. Yo sé que las cosas sucederán. Así que, mis hermanos, es necesario pues ir en el nombre de nuestro Señor Jesús. Como dijo Pedro, mas ahora en tu palabra, o en tu nombre, bajo tu autoridad, bajo tu presencia, echaré la red. Y entonces, y así fue. Y entonces se dio cuenta que sí, hay milagro cuando la presencia del Señor está y cuando se hace todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, la verdad les digo que tenemos un compromiso muy grande ante Dios para nuestro país. Tenemos que hacer y tenemos que evangelizar de la manera que el Señor nos está llamando. Sencillamente tenemos que obedecer lo que el Señor ya nos ha dicho. Y entonces, tenemos otro caso. Por ejemplo, los apóstoles necesitaban pagar el impuesto. ¿Y ahora qué? ¿Dónde? Entonces Jesús sencillamente
manda a, a Pedro siempre para agarrar un pez. Pero que el primero que tenía que encontrar ahí iba a encontrar un estatero donde ellos pudieran pagar el impuesto que tenían que pagar. Y entonces a veces pues nos pasa eso, que no tenemos cómo pagar aquí, cómo pagar allá. Nos quedamos muchas veces los brazos cruzados. Bueno, eso es en cuanto a lo económico. Pero esto, ¿qué es lo que realmente nos enseña esto? Si el Señor realmente nos ha mandado a hacer algo, lo tenemos que hacer tal como Él lo dijo. Y así las cosas sucederán, porque exactamente lo que vemos acá es de que Pedro tira el anzuelo y jala, y ahí está el pez. Y ahora había que buscar que tenía el estatero. Y era exactamente para poder pagar el impuesto que tenían que pagar. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros estas cosas, verdad? Pero ¿qué hizo Jesús cuando se dio la necesidad? Cuando se dio la necesidad, sencillamente lo mandó a pescar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos tantas cosas en la iglesia? Pues la verdad, trabajar. Porque yo sé que el Señor siempre va a recompensar de lo que hacemos para la gloria de Él y para la honra de Él. Y también vamos a ver personas salvos por el poder de Jesucristo, rescatado, puede ser de las tinieblas, de la oscuridad, del pecado, de la perdición. Y la verdad, tenemos que estar listo y estar dispuesto a meternos a la obra del Señor de una manera tan especial y con todo el corazón, sabiendo que estamos sirviendo al Señor. No estamos sirviendo a ninguna persona, sino que estamos sirviendo a Dios. Y entonces, si estamos con Él, sabemos que Él estará siempre con nosotros. Él no nos dejará, no nos desamparará. Nunca el Señor nos va a dejar solo, sino que Él estará siempre con nosotros. Y algo más, he visto siempre cuando se salva gente en la iglesia, miramos llegar gente, convertirse al Señor. Hay una presencia tan grande del Señor que comienza a sentirse, a moverse. Y entonces el pueblo se alegra y se llena, se emociona también. Y eso es lo maravilloso, pues, cuando el pueblo está trabajando y están obedeciendo la palabra del Señor y se ve el resultado. Y también el pueblo va creciendo en su experiencia en cuanto a lo que es el evangelismo. Yo sé que a veces no es tan fácil evangelizar, pero hay tanta gente. Muchas veces, yo recuerdo que nosotros hemos hecho esto, que, por ejemplo, nadie lleva a ninguno, pues los mandamos a buscar en la calle. Siempre hay gente. A veces 2, 3 personas encuentran y lo llevan. Y así es como se van convirtiendo para la gloria del Señor. Y entonces, vemos entonces que tenemos que actuar a la capacidad de Dios para hacer las cosas de una manera sobrenatural. El Señor nos confió y nos ha confiado este trabajo y nosotros lo tenemos que hacer en el nombre del Señor, porque esto no podemos hacer el quite, porque el Señor nos mandó, gracias a Dios, y hay que obedecer y hay que hacer. Y entonces ahora veo
otra forma de evangelizar ahora directamente del apóstol Pedro. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, aquí se está dando otra forma de evangelizar directamente a personas. El apóstol Pedro aquí presentó a Cristo. Esto es tan importante. Le dice al pueblo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Estaba presentando aquí el apóstol Pedro el señorío de Cristo, que eso realmente nosotros no estamos predicando antes de la crucificación, estamos predicando después de la crucificación. Y por lo tanto, estamos predicando y hablando del señorío de Cristo. Cuando hablamos y la gente realmente nos oye, se puede ver la gente cómo reacciona aceptando a Jesucristo. Ya no lo están haciendo sencillamente por una creencia sencilla, sino que lo están haciendo porque verdaderamente Jesucristo es el Salvador. Entonces, por eso es tan importante que prediquemos de una manera con todo el corazón, con todo el alma, creyendo y sabiendo que verdaderamente la gente tiene necesidad. Y les digo que la gente tiene necesidad de Dios. Todo nuestro alrededor tenemos gente y tienen necesidad de Dios. Hemos hablado personas, por ejemplo, tan difícil que creyeran en el Evangelio. Pero después de hablar, como que reaccionan y se dan cuenta que verdaderamente tienen necesidad de Dios. Y entonces vienen al Señor, aceptando a Jesús, creyendo en Él que sí teníamos razón. Desde luego que tenemos razón. Y tenemos razón de evangelizar. Uno, porque el Señor nos ha mandado a hacer. Y el otro es que realmente tenemos que trabajar como iglesia de Jesucristo. No nos guardemos en el templo, sino que salgamos y hagamos las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y nos vamos a dar cuenta que van a suceder los milagros en muchos corazones y en muchas vidas. Y entonces, que la gente pueda arrepentirse de su pecado y pueden cambiar, que verdaderamente pueden creer en Jesucristo y pueden de verdad ser perdonados ante la presencia del Señor. Y el Espíritu Santo, yo sé que Él hace maravillas en el corazón y en el alma, porque yo sé que no hay corazones tan duros que no pueden convertirse. Lo que pasa es de que hace falta muchas veces hablar el Evangelio cara a cara. Hace falta hablar a la gente muchas veces de sus necesidades espirituales.
Entonces, por eso queremos siempre pues motivarles en el nombre del Señor, que de verdad pues podamos trabajar este tiempo que el Señor nos ha dicho. Él sabe por qué nos ha dicho. Y entonces tenemos que trabajar y esforzarnos en el nombre del Señor. Porque posiblemente ya no hay mucho tiempo que Él se pueda dar, no lo sabemos. Pero que sí, lo que el Señor nos ha mandado es que salgamos y evangelicemos y hagamos la obra. Y que es necesario que lo hagamos y tenemos que hacer, aunque muchas veces nos cuesta, aunque hay también muchos hermanos no quieren, pero lo tenemos que hacer. Y yo sé que vamos a ver la mano de Dios, porque tenemos la orden del Señor, entonces tenemos que actuar conforme el Señor nos ha mandado y nos ha confiado. Entonces, mis hermanos, la verdad, es un gusto para mí poder compartir este momento con ustedes, esperando siempre la paz y la presencia del Señor en sus vidas, y que nunca nos apartemos de Dios. Busquemos siempre a Dios con todo nuestro corazón. Él se glorificará en nuestra vida. La verdad es de que en este tiempo hay muchos cristianos en todo el mundo. ¿Cuál sería entonces realmente algunos de los problemitas que se ven? Es de que no hay mucho fundamento como cristianos. Y entonces tenemos que marcar la diferencia también. Es importante que estemos bien con el Señor, estemos bien con Dios. Es lo que nos ha mandado, realmente lo que pide a nosotros es que estemos bien con Él. Porque si estamos bien fortalecidos, llenos de su presencia, llenos de su gracia, llenos de su palabra, conociendo su palabra, entonces así mismo también yo sé que se va a glorificar. Entonces, yo quiero, mis hermanos, orar ese momento con ustedes y que realmente el Señor esté siempre con nosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor de los cielos, por tus siervos que me están escuchando en este momento. En tu nombre, Señor de los cielos, cada uno sean fortalecidos y les sea revelado, Señor de los cielos, personalmente, de cómo y qué hacer Dios de los cielos para que gente se salve cada día. En el nombre poderoso de Jesús, yo sé, Señor de los cielos, que tú eres el Señor Dios de los cielos, que haces maravillas en los cielos y en la tierra, y que nada, Señor amado, hay imposible para ti. Por eso, Dios, ruego por tus siervos, Dios de los cielos, a que juntos, Señor amado, podamos hacer la obra y hacerlo bien en tu nombre y para tu gloria, Señor de los cielos. Muchísimas gracias, Señor amado, por tu presencia, y gracias, Señor de los cielos, por tu poder, donde están tus siervos y donde están las congregaciones. Los bendigo delante de ti ahora, Señor de los cielos, y que haya, Señor amado, una nueva visión, un nuevo despertar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Muchísimas gracias, Señor de los cielos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Muy bien, mis hermanos. Dios les bendiga y que el Señor esté siempre con ustedes. Si tienen algún comentario, y que el Señor esté con ustedes. Buenos días. Amén.
Ahí no se vieron nada.